Bueno, pienso que es una situación bastante terrible, bastante crítica con respecto a todos los ámbitos, tanto el sanitario como el económico, como el social, el cultural. De verdad que en todos los ámbitos hemos decaído, de verdad que mi país no era como era antes y esto lo tenemos que trabajar. Pienso que es una situación sumamente lamentable por la que estamos pasando debido a la dictadura de un gobierno negligente que se ha apoderado de nuestra Venezuela. Bueno, pienso que de verdad es muy lamentable la situación por la que están pasando los venezolanos, debido a que somos un país sumamente rico y con gente humilde y feliz. Y es lamentable que estemos en manos de un gobierno tan inepto que ha llevado a la gente a la situación en la que se encuentra ahora. Pienso que es una situación muy triste gracias a un gobierno dictatorial que nos tiene sometidos a muchas cosas que los venezolanos no nos merecemos, como pasar hambre, pasar necesidades a nivel de medicinas, no tenemos insumos en los hospitales, la gente se está muriendo de hambre en las calles. La crisis económica actual es la que tiene la debacle mayor, es justamente este ámbito el que perjudica principalmente a los demás, ámbito salud, alimentación, en fin, educación. Bueno, opino yo que la situación actual se debe a muchos factores, o sea, cada vez está mucho más paupérrima la situación y que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Yo pienso que, realmente para nosotros los adolescentes de nuestra edad, preadultos, pues está muy crítica realmente el estudio, la seguridad de la universidad, refiriéndonos a nosotros como estudiantes de medicina que duramos hasta tarde aquí, es súper peligroso, no hay seguridad, refiriéndonos al ámbito de salir a las calles y todo eso es lo mismo, entonces siento que no es vida estar aquí, sino es una inseguridad total. Sinceramente, a pesar de que la situación está muy difícil y todos lo sabemos, todos lo vivimos, el pueblo venezolano sigue teniendo esa chispa que lo caracteriza, ser amable, ser hermano, o sea, aún así con toda esta escasez que hay, que conocemos, tú vas a una casa y te ofrecen todavía café, un pancito si es que hay, o lo que haya. Cuando un país está en estos tiempos tan críticos, tan trágicos, pueden surgir buenas ideas, puede unir a las personas. Pero bueno, aquí la gente está intentando luchar con lo que se puede y hasta ahí. Yo creo que todavía no hemos perdido ese baluarte tan grande que tenemos, que es el ser venezolano. Sacar las mejores notas que pueda aquí en la carrera, pero a largo plazo es emigrar. Wow, el futuro aquí en Venezuela es un poco dudoso, de verdad, para muchos. Y muchos están en un proceso de irse del país, otros están en un proceso de quedarse estudiando, por lo menos para los estudiantes universitarios. Mis planes en el futuro están proyectarme fuera del país, pero aún así espero terminar por lo menos el semestre. Pues mis planes es emigrar. Realmente los míos sacar la carrera e irme de aquí, si no antes, y tener que congelar e irme es lo que me da miedo, pero realmente si la situación sigue como va, la única opción es irse para tener un futuro, un mejor porvenir, porque aquí no lo hay, pues. Mis planes a futuro son crecer personalmente, crecer profesionalmente, culminar mi carrera y sobre todo vivir en libertad. Bueno, me visualizo realizada personalmente y profesionalmente, siendo feliz, con todas mis metas trazadas realizadas y ayudando a las personas que más quiero. Y realizar todos los sueños que yo me ponga, cruzar todas las metas que yo me trace, sin importar que un gobierno te lo impida, sin importar la situación del país, sin importar las personas que te impidan alcanzarlo. Mis planes a futuro son crecer como persona, tanto profesionalmente como espiritualmente. Me duele hacerlo, porque yo quisiera regresar en un futuro, pero ya eso no depende tanto de mí, sino si las posibilidades que hay me lo permiten. No es la idea de irse, pero a veces como que hay que planteárselo, porque estar aquí con esta situación no es el mejor método. No es la mejor opción. Pero emprender en esta situación donde la semana pasada algo te costaba 5.000 y ahora te cuesta 25.000, es absurdo, es loco y es imposible de repente surgir de esa manera.
Pasión, orgullo, orgullo de mi tierra, de mi patria, orgullo de mi Venezuela. Realmente nostalgia, porque la Venezuela que cuenta mi mamá es la Venezuela donde todos éramos unidos, donde podías dormir con la puerta abierta. Pero también me da nostalgia saber que muchos de nosotros están pasando por situaciones que no se merecen, por situaciones que no son de verdad humanas. Es como una relación amor-odio. Te quiero, te amo Venezuela, pero me quiero ir para poder vivir. Venezuela es lo máximo, para mí de verdad vivir aquí y ser venezolana es Lo máximo. lo máximo. Y a la vez se me viene a la mente un sentimiento de nostalgia, porque es triste que un país tan rico y con gente tan buena y bondadosa se encuentre en una situación como esta. Un sentimiento de pertenencia. Es mi patria, es donde nací. Y pienso que este país es muy bello y aquí nacemos. Me siento feliz, orgullosa, porque Venezuela es un país hermoso y con gente muy amable. Aquí crecemos, vivimos experiencias muy bonitas y pienso que es mío, es mi país. Me siento orgullosa de poder decir en el exterior que soy venezolana. Amor, amor y orgullo. O sea, literal, yo he desarrollado un afecto por este país. O sea, por sus territorios que son hermosos, por estos paisajes maravillosos que nos ofrece la naturaleza, pero también por su gente, por esta bella gente que vive en este país. Yo siento orgullo cada vez que suena el himno, cada vez que veo la bandera, cada vez que me dicen Venezuela se me hincha el pecho de orgullo y hasta a veces se me erizan los pelitos ahorita hablando. Eso es Venezuela para mí, es fertilidad, es grandiosa, es hermosura, belleza. Ha sido un lugar increíble que me ha brindado, por lo menos ahorita me está brindando estudio, y hasta ahora, si no fuera por la situación, yo me quedaría el resto de mi vida aquí. Oye, todo, me ha dado la vida, me ha dado los amigos que tengo, todas estas maravillosas experiencias, malas, buenas, las que sean, pero que me llevaron a lo que soy ahorita. Me dieron las personas que más valoro en mi vida. Oye, la mejor infancia, los mejores momentos y la alegría de, ¿sabes? El sentimiento nacional es una ser cosa, venezolano no tiene es comparación. indescriptible. O sea, yo me siento muy orgullosa de ser venezolana a pesar de todo. Incluso esta mala situación me ha enseñado a ser quien soy. Me ha dado las herramientas para ser más fuerte y que sé que voy a poder utilizar para ser exitosa en cualquier sitio. ¿Algo más que agregar? Fuera Maduro. Seamos felices a pesar de todo. Abajo cadenas. Felicidad y orgullo, porque para mí no hay mejor cosa que haber nacido venezolano. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni admiro al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de